Aquí tenemos una laptop Lenovo que llegó a servicio porque está increíblemente lenta. Aquí la sugerencia para el cliente es reinstalar el sistema operativo y además de eso, para sacarle un poquito más de jugo al procesador que trae la máquina, se le recomendó cambiarle el disco duro y aumentar la capacidad de memoria RAM. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, es muy sencillo, aquí ya está adelantado. Lo primero que vamos a hacer es retirar todos los tornillos de la carcasa y con una de nuestras herramientas vamos a levantar la carcasa inferior. Ahora bien, como ya está adelantada, aquí solo voy a hacer una observación importante. Aquí en el caso de esta laptop en específico es tener mucho cuidado cuando la estemos abriendo. Tenemos que abrirla de esta manera, haciendo fuerza sobre el panel lateral hacia afuera para que se levante la tapa correctamente. ¿Por qué? Aquí tenemos una serie de grapas. Bueno, ahorita hacemos otro acercamiento. Aquí tenemos una serie de grapas que si no tenemos cuidado en cómo levantamos la carcasa inferior, estas grapas se van a romper y va a hacer que la carcasa quede floja cuando la volvamos a instalar. Ahora, en el caso de esta máquina, el procedimiento va a ser bastante sencillo, bastante directo. Lo que se va a hacer únicamente es, vamos a retirar el disco duro mecánico original, que esta máquina trae originalmente un disco de 1 terabyte. Aquí se alcanza a ver que es un disco de 1 terabyte, capacidad de 5400 revoluciones por minuto, que para los estándares del día de hoy es increíblemente lenta. También vamos a reemplazar el módulo de memoria RAM que está acá. Es un módulo de 4 GB DDR4. Aquí lo podemos ver. También es muy importante hacer notar que el sistema de enfriamiento de la laptop está muy sucio. Aquí se puede ver a la perfección. Entonces esto vamos a procurar limpiarlo y vamos a intentar también cambiar la pasta térmica que está debajo de este ensamble del disipador. Vamos a proceder a retirar el disco duro de esta laptop. ¿Cómo lo hacemos? Retiramos los dos tornillos que sujetan el CADI a la estructura de la laptop. Al parecer están muy apretados esos tornillos, entonces levantamos un poquito la carcasa para evitar que al hacer presión con el desarmador podamos estrellar la pantalla que queda justo debajo del ensamble del disco. En el caso de esta laptop sí requiere algo de fuerza para poder retirar los tornillos. Tenemos mucho cuidado de no romper nada. Estas laptops de actualmente son demasiado frágiles, entonces es muy fácil dañar membranas de teclado, pantallas de display, etcétera, etcétera. Entonces debemos de ser sumamente cuidadosos cuando las estamos trabajando. Levantamos el disco un poco y bueno, al parecer tenemos aquí otros dos tornillos. Los vamos a levantar. En este caso de estos tornillos está compartiendo el CADI junto con el soporte de la batería. Esta requirió menos fuerza. Retiramos de este lado, es un tornillo un poquito más largo. Y retiramos de este lado. También es un tornillo un poquito más largo. Entonces, levantamos este y con cuidado deslizamos. Y aquí ya tenemos el disco duro retirado. La memoria RAM, como ya se vio, bueno, simplemente se desmontó de su socket. ¿Con qué vamos a reemplazar las piezas de la laptop? Bueno, vamos a poner un disco duro Western Digital SSD. Es un disco de 480 GB y le vamos a poner una memoria XPG de 8 GB DDR4 a esta laptop. Entonces vamos a proceder a preparar los componentes. Primero lo que hacemos es vamos a retirar
estos tornillos que sujetan el CADI al disco duro, con cuidado. Aquí lo podemos ver. Entonces, con cuidado quitamos el disco duro del CADI. No hay que golpearlo, no hay que azotarlo, porque en principio esta pieza aún funciona. Y lo colocamos en el CADI. Y colocamos el nuevo disco duro en su sitio. Con cuidado de no forzar nada. Las cosas tienen que deslizarse naturalmente en su sitio. Y procedemos a colocar los tornillitos de nuevo en su lugar. Tornillos largos del lado de la batería. Sin hacer demasiada presión a la hora de atornillarlos, y cuidando de que no queden tampoco demasiado flojos, para evitar que en un momento dado se suelten y estén paseando en la máquina. Y ahora procedemos a instalar el nuevo módulo de memoria RAM. Lo asentamos correctamente en el socket, porque esta máquina me di cuenta que presenta la tendencia a que si no está perfectamente colocado en su sitio el módulo, nos da problemillas para el encendido. Entonces ya tenemos colocado el nuevo disco duro, aunque el término disco duro es incorrecto porque esto ya es una unidad de estado sólido, no hay partes móviles, no hay disco interno, y tenemos colocada la memoria RAM. Y ahora lo que tenemos que atender es lo tremendamente sucio que está el sistema de enfriamiento de la máquina. Para poder liberar el sistema de enfriamiento, vamos a tener que retirar los tornillos que están aquí y los tornillos que están aquí. Debemos tener mucho cuidado con no romper nada para evitar un problema mayor. Muy bien, primero vamos a intentar quitar con todo el cuidado del mundo la tornillería que sujeta el lado del ventilador. Siempre teniendo cuidado de no hacer demasiada presión para evitar dañar la pantalla. Como ya he mencionado muchas veces, estas máquinas son tan delgaditas que es muy fácil estrellar la pantalla si hacemos demasiada presión. Ahí estás, sin ningún problema. Con eso quitamos ya los tornillos del lado del ventilador. Ya tenemos fuera los tornillos del lado del ventilador. Ahora vamos a proceder a quitar los tornillos del lado del disipador, propiamente dicho. Los vamos a retirar con bastante cuidado, no maltratar nada. Aquí están. Y aquí nos encontramos la primera sorpresita.
Esto es de algún mantenimiento anterior que no estuvo bien hecho. Aquí podemos observar que al procesador y al disipador les aplicaron una cantidad excesiva de pasta térmica. No debe de ser así. Hay ocasiones en que las personas usan pastas con compuesto metálico para ayudar a la disipación, pero cuando la pasta se escurre de esta manera, ¿qué pasa? Se va a estos componentes. Si llega a escurrirse incluso más allá, puede provocar un cortocircuito en la tarjeta madre, dañar el procesador o dejar inutilizada por completamente la máquina. Entonces, esto es algo que debemos de corregir. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer esa limpieza? Es muy sencillo. Agarramos un papel, puede ser papel de baño, servitero, cotonete o lo que sea, y procedemos a quitar el exceso con alcohol isopropílico. Es una capa muy gruesa la que le pusieron aquí. Aquí se debe de poder apreciar. Esto es un exceso, esto nunca se debe de hacer. Y sin embargo es uno de los errores más comunes que suceden. En el caso del ventilador, debemos de desconectarlo de la fuente de poder, de la tarjeta madre. Con mucho cuidado, estos cables son muy delicados. Y si no tenemos el equipo para reparar, si dañamos este conector, podemos meternos en un problema muy desagradable. Ahí está. Nos dio un poco de lata, pero ya se dejó desconectar. Tenemos cuidado en este caso. Los cables de la tarjeta de red inalámbrica pasan enredados a través del ventilador. Entonces, tenemos mucho cuidado de retirarlos. Listo. Y aquí tenemos el ensamble del ventilador, que es un ventilador tipo turbina. Pequeño, gran detalle. Antes estos venían con tornillos o grapas metálicas. Ahora, sí, ahí se puede apreciar perfectamente. Ahora se les ocurrió soldarlos. Podríamos abrir esto, romper estos sellos y trabajarlo. Sin embargo, vamos a intentar evitarlo y vamos a intentar retirar todo este residuo de polvo, ya sea con aire comprimido, que el equipo es muy grande, no lo puedo poner aquí, o tal vez en la tina ultrasónica, aunque lo dudo por esta esponja que está aquí. Lo más posible es que si la meto a la tina ultrasónica acabe desintegrándose. Entonces vamos a revisar cómo la podemos limpiar. Bueno, ya una vez que procedimos a limpiar el ventilador, procedemos a colocar en su sitio otra vez los cables de la tarjeta Wi-Fi con mucho cuidado. Y ahora procedemos a ponerle la pasta térmica
al procesador. La cantidad de pasta térmica, como he mencionado, siempre es muy poquita. Es únicamente para asegurarnos que el cristal, el vidrio del procesador tenga un buen contacto con el disipador metálico. Lo que nos resta es colocar en su sitio el disipador, siempre con mucho cuidado, no apretando de más los tornillos. Podemos dañar el tornillo, la cabeza del tornillo o la propia tarjeta madre. Y vamos a encender la máquina, y si todo sale bien nos tiene que sacar al menos la pantalla de inicio de Lenovo, ya que ahorita no hay sistema operativo en el disco duro que se acaba de instalar en la máquina. Ahí está nuestro logo de Lenovo. Nos va a preguntar si arrancamos del disco o de el Boot Manager de Windows para hacer una nueva instalación. Del disco duro nuevo no puede arrancar porque ahí no hay sistema operativo. Lo que sigue a continuación, vamos a ver la instalación del Windows. ¿Cómo vamos a proceder con la instalación? Bueno, voy a usar mi memoria con el instalador del Windows. Esta memoria la vamos a meter en uno de los puertos USB de la laptop. Procedemos a encender la laptop. Y aquí, si todo sale correcto, lo que va a hacer es que va a detectar el instalador del sistema operativo desde la memoria USB en automático. Ahí está. Y aquí ya está detectando el instalador.